¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 148 y en esta ocasión hablaremos de El Pistolero, de Stephen King. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Estamos de vuelta, después de un buen tiempo sin podcast. Así que dejemos las explicaciones para el final del episodio y entremos en materia inmediatamente. Que esta semana hablamos de uno de mis libros favoritos de toda la vida. Eso sí, te recomiendo escuchar la sección final del podcast para saber qué es lo que ha pasado con A la Aventura en este tiempo que no hubo episodios y qué viene para el podcast. Pero empecemos. El Pistolero, del autor norteamericano Stephen King, es el primer libro de 7 en la serie de La Torre Oscura y fue publicado originalmente en 1982. Aunque, en realidad, este libro tiene su origen en varias historias cortas que Stephen King escribió a lo largo de los años que iniciaron en 1978. La primera se llamaba también El Pistolero. Stephen King, a su vez, también se inspiró en un poema llamado Childe Roland, To the Dark Tower Came, de Robert Browning. Este poema, que ya tiene un buen tiempo de haber sido escrito en el siglo XIX, está inspirado también en una línea de El Rey Lear, la obra clásica de William Shakespeare, y esta, a su vez, está inspirada en un cuento de hadas llamado Childe Roland, que data de la Edad Media. Esta historia está ambientada en la corte del rey Arturo, en la que participa Merlín y toda la cosa. Y esta es una larga historia para llegar a este libro, a El Pistolero, y de hecho también fue un largo recorrido para que su autor escribiera la serie de La Torre Oscura. En total, Stephen King tardó 12 años y medio en escribir esta novela, empezando en 1970. Así que no solo es una historia que tiene su origen en muchas historias que a su vez tienen origen en otras historias. También fue un largo recorrido para el autor, que en ese entonces era muy joven, recién egresado de la universidad. Y una vez que concluyó El Pistolero y publicó este libro, años después, en el 2003, hizo una revisión a este libro, cambiando, editando, quitando y poniendo cosas para que correspondiera mejor con los demás libros que le siguieron en la serie de La Torre Oscura. Esta versión, la versión revisada, es la que te encuentras actualmente en cualquier librería. Si quisieras la versión original sin editar, eso implica buscar un poco. Recordemos que es un libro de 1982, así que no es tan fácil de encontrar, pero sí existe y lo puedes encontrar si lo buscas un poco. Y claro, además La Torre Oscura, que es una serie de 7 libros, concluyó con un libro del mismo nombre que la serie, La Torre Oscura, en el año 2004. Fueron 34 largos años para concluir la historia iniciada en El Pistolero. A lo largo de todo este tiempo, los lectores constantes de este autor, como a él le gusta llamarles, esperaron con paciencia a conocer cómo concluiría el largo viaje que empezaron años atrás, leyendo cada volumen en cuanto aparecía y también consumiendo algunas historias que estaban relacionadas con esta saga. Y miren que son libros muy largos algunos de ellos. Incluso hubieron personas que murieron sin saber qué pasaría con Roland, el protagonista de esta serie, y La Torre Oscura. Bueno, pero ¿de qué trata este libro? ¿De dónde sale tanta pasión por La Torre Oscura? Para entenderlo, empecemos a hablar de qué trata este libro. Todo empieza cuando el hombre de negro escapa a través del desierto y el pistolero va en pos de él. El hombre de negro, o Walter como lo conoce el pistolero, es un hechicero con el cual nuestro protagonista tiene una cuenta pendiente que saldar. Es un asunto muy personal que ha hecho que el pistolero pase años siguiéndolo sin descanso a través de cualquier parte por donde él vaya, siguiéndolo de un lugar a otro en un mundo que se ha movido, olvidándose por completo de cualquier otra cosa en su vida, consumiéndolo por completo.
Y eso es solo el primer paso, es la primera tarea que tiene que cumplir para poder llegar a la Torre Oscura, su destino final. Nuestro protagonista sí que tiene un nombre. Por supuesto, ya lo podrás imaginar. Su nombre es Roland Deschain, pistolero del desaparecido reino de Gilead. Y de hecho, Walter ha tenido mucho que ver con que este reino ya no exista. Roland se encuentra en su paso por el desierto con un granjero y su cuervo. Ahí nos damos cuenta de algunos detalles, como que los habitantes del mundo del pistolero hablan de una manera que no desentonaría con la corte del rey Arturo. Pero al mismo tiempo existe tecnología que corresponde con un mundo moderno. Y a la vez tiene este mundo elementos del viejo oeste norteamericano. Roland es un vaquero, con sombrero, botas y 2 poderosos revólveres. Y bueno, realmente la tecnología que existe es poca. Al parecer, este mundo ha pasado por algún tipo de desastre que lo ha dejado en un estado post-apocalíptico. O está pasando por el apocalipsis, no es muy seguro en realidad lo que está ocurriendo. Roland se instala en la escuálida vivienda de este granjero y empieza a recordar su paso por el pueblo de Tul, el cual acaba de visitar. En Tul, Roland se encontró con una población que de alguna manera se había mantenido en pie, a pesar de lo dura que es la situación actual. Sí se tienen que cuidar de los mutantes, producto de la radiación, y hay personas adictas a la hierba del diablo, pero en general es un pueblo que se las ha ingeniado para sobrevivir. Hasta tienen una iglesia y un bar con piano en el que cantan canciones como Hey Jude en las tardes. Nada mal, todo considerado. Pero, como es lógico, si el pistolero ha llegado a Tul, es porque el hombre de negro ya ha pasado por ahí. Y no ha perdido el tiempo. El hombre de negro no solo ha efectuado actos de magia que los habitantes de Tul han interpretado como milagros, como traer de vuelta la vida a una persona. Además, le ha tendido una trampa a Roland. El hombre de negro ha dejado a una mujer embarazada de un demonio. Y a través de la influencia de este ser sobrenatural, esta mujer convence a todos los habitantes de Tul, hombres, mujeres, ancianos y niños, de que Roland es un ser maligno al cual hay que asesinar cueste lo que cueste. Esto toma algún tiempo. No es inmediato y le da tiempo a Roland de quedarse a Tul durante algunos días y conocer a una mujer de la cual empieza a enamorarse. Pero tarde o temprano, hasta ella misma está convencida de que hay que matar a Roland. Así, nuestro protagonista se ve obligado a defenderse. Y ahí descubrimos qué tipo de persona es el pistolero. ¿Qué ha ocurrido en Tul? Él espera a Roland en su persecución del hombre de negro. ¿Y llegará algún día a la Torre Oscura? Esto lo descubrirás leyendo El pistolero de Stephen King. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar está el personaje principal, Roland de Gilead, Roland Deschain. Esta es una historia muy personal. En realidad son pocos los personajes que aparecen en El pistolero. Y aún son menos los que duran muchas páginas vivos. Es un libro de Stephen King, después de todo, y tiene elementos de horror, de suspenso, de ciencia ficción, de fantasía incluso. De verdad que las habilidades de este hombre de negro, al menos en este libro, no tienen otra explicación excepto que sean magia. Así que pasamos mucho tiempo con Roland, conociéndolo a profundidad, metiéndonos en su mente, en sus motivaciones, no tanto en su historia personal, solamente nos son contados algunos detalles acerca de su pasado y qué es lo que lo motiva a perseguir al hombre de negro. Pero de todas maneras, conocemos a Roland de una manera muy cercana y, al menos en mi opinión, este es el personaje más complejo que jamás ha creado Stephen King. Roland no es precisamente un héroe. De hecho, es casi lo opuesto. Se comporta de una manera brutal, despiadada y muy fría. Y sin embargo, tiene un lado humano. Tiene un sentido del honor muy personal. Y te das cuenta que en todos sus actos refleja un sistema de valores bastante arraigado.
Hay un dicho en este libro que es que un hombre que hace algo inapropiado, o en general una persona que hace algo inapropiado, ha olvidado el rostro de su padre. Esto te da una idea del tipo de sistema de honor que sigue Roland. De verdad, muy parecido al de un caballero andante, de estos que aparecían en las historias de caballería antiguas. Ya sabes, como los que volvieron loco a El Quijote de la Mancha. Roland es un personaje al que conocemos al principio del libro, consumido por una obsesión, y vemos a lo largo de toda la historia que nos es contada en El Pistolero, cómo todos los actos que realiza tienen un alto precio personal por él. Y ver esto es ver la evolución de este personaje, ver cómo se transforma. Después de su visita en Tull, el pistolero se encuentra con un personaje que hace que desafíe por completo esta determinación de seguir al hombre de negro a cualquier costo. Y este es el segundo punto positivo de este libro: las relaciones entre los personajes. Que son pocos personajes, pero lo que nos encontramos aquí es bastante auténtico. Roland, como ya dijimos, se encuentra con un personaje que lo hace ver las cosas de manera distinta. Y a nosotros, a los lectores, nos hace preguntarnos realmente qué clase de persona era Roland antes de convertirse en este extraño personaje que parece no pensar en otra cosa que en llegar a la Torre Oscura. La relación que establece Roland con este personaje, que te anticipo es muy diferente a él y además proviene de un mundo muy distinto al de él, pero muy parecido al nuestro, se siente muy sincera. Sientes cómo los personajes interactúan de una manera creíble, lo cual es algo sobresaliente porque están habitando en un mundo donde hay todo tipo de cosas muy raras. Esta relación tiene también una conclusión bastante interesante y que es uno de los momentos clave en toda la saga de la Torre Oscura. Cuando llegas a ese punto, realmente entiendes, por una parte, que este sigue siendo un libro de Stephen King, así que pasan cosas horribles a los protagonistas, y por otra parte, que el mundo de la Torre Oscura es muchísimo más amplio de lo que te podrías imaginar al principio de este libro. Y este es el tercer punto positivo de este libro: el mundo en el cual se desarrolla la historia. Es una combinación de la mitología del rey Arturo, de historias del viejo oeste y el estilo particular de horror de Stephen King. Ya sabes, una mezcla entre fantasía y ciencia ficción que se caracteriza por poner a personas más o menos ordinarias en situaciones extraordinarias. Este mundo es probablemente una versión paralela de nuestro propio mundo. Como ya dijimos, incluso hay canciones que existen en nuestro mundo y que son conocidas en este mundo tan particular. En este libro nos son mostrados algunos detalles de todo lo que existe en este lugar. No todo, y se nos plantean muchas preguntas que en realidad tienen la función de engancharnos como lectores a seguir leyendo la serie de la Torre Oscura. Por ejemplo, se hacen menciones a lugares, a eventos del pasado e incluso a tecnología que existe en este extraño mundo que habita Roland, que es bastante apasionante al principio, a tratar de adivinar de qué se trata todo esto, y después, conforme avanzas en este libro y en la misma serie de la Torre Oscura, darte cuenta que es solamente el principio de una mitología muy vasta y extensa. Este mundo tiene su propia mitología, sus costumbres y hasta tiene su propio vocabulario. Y aunque te encuentres a cosas muy parecidas a nuestro mundo, como estaciones donde puedes servir gasolina, estas estaciones, a su vez, en este mundo, son adoradas como si fueran altares de algún tipo de dios mitológico. Además, a lo largo de toda la serie de la Torre Oscura, y empezando con este libro, te vas a dar cuenta que hay algunas conexiones con otras novelas de Stephen King. Algunas son muy sutiles y otras son más evidentes, pero esto también le da un toque especial si eres aficionado a este autor, porque leer El Pistolero es como encontrarte con una metamitología de todas las historias que ha escrito este autor. Por lo menos aquellas que este autor escribió mientras también estaba escribiendo la serie de la Torre Oscura. De modo tal que vas a encontrarte con cosas interesantes así seas un lector nuevo o uno que ya conoce bastante a este autor norteamericano.
Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? En primer lugar, es una historia deprimente. A final de cuentas, es un mundo postapocalíptico donde todo parece estar en proceso de ser destruido o ya ha sido destruido por lo menos una vez. Nuestro protagonista también tiene un pasado trágico, tal vez es lo que nos imaginamos al leer este libro, y su presente y futuro no se ven mucho mejores. El paso de Roland por Tull es apenas el primero de muchos eventos que no tienen final feliz. Así que si estás buscando algún libro que te anime o te haga sentir bien o que sea positivo y optimista, este no es un libro de este tipo, más bien todo lo contrario. Además, este es un libro que tiene un ritmo lento. La historia avanza poco a poco, de forma deliberada, y los eventos importantes están espaciados entre sí. Esto que te cuento de la visita de Tull del pistolero, en realidad ocurre en muchas páginas y es desarrollada poco a poco, lo cual está bien porque se te presentan muchos detalles que te permiten involucrarte más con el mundo de la Torre Oscura. Pero también es un avance lento, así que si a ti te gustan los libros donde siempre está pasando algo y hay giros de la historia y de repente hay sorpresas aquí y allá, este no es un libro que se parece a esto. Y como además hay pocos personajes en el pistolero, este efecto de sentir que el libro es lento pues se acentúa, porque pasas muchísimo tiempo con las mismas personas. Es un libro donde hay muchos momentos de personaje íntimos, muy personales, y relativamente poca acción. Así que considéralo. Y, en resumen, ¿recomendaría El pistolero de Stephen King? Y la respuesta es que sí. Este es uno de los mejores libros que ha escrito Stephen King, y eso que tiene una carrera larguísima. Pero independientemente de esto, esta es una lectura gratificante, que nos presenta a un protagonista complejo que habita en un mundo intrigante, que también nos invita a descubrirlo por completo y que tiene elementos de horror, de fantasía y de ciencia ficción. Y por si fuera poco, te deja con ganas de continuar con la serie de la Torre Oscura. Y esto es incentivo para leer más. Muy recomendado. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, El pistolero de Stephen King. Ahora, quédate a la parte final del podcast. Se siente bien estar de vuelta. Si eres un escucha nuevo de este podcast, quizás esto no tenga mucho sentido para ti. Pero si ya tienes algo de tiempo escuchando A la Aventura, seguro notaste que habían pasado cerca de 2 meses entre el último episodio y este. Esto se debió a que prácticamente me vi obligado a tomar un receso en la producción de este podcast. No es algo de lo que hable con frecuencia. Creo que nunca lo he mencionado en este podcast, de hecho, pero preparar cada episodio de A la Aventura me toma una cantidad considerable de tiempo. Empezando por leer un libro completo, después preparar las notas para cada libro, grabar, editar, publicar. Cada semana que publico un episodio invierto entre 5 y 8 horas para unos 20 minutos de contenido, más o menos. Así que cuando mis responsabilidades crecieron rápidamente en mi trabajo, lo cual vino de la mano con estrés, con tener que concluir proyectos que yo no inicié pero que tenía que concluir de buen modo, y esto a la vez se tradujo en muchas horas extra en la oficina, y además tuve mucho trabajo independiente que me fue llegando, y también me enfermé de la garganta, que fue como grabé los últimos 2 episodios de A la Aventura. Y por si fuera poco, también me salieron unas ronchas raras en la piel que nunca supe de dónde salieron, probablemente producto del estrés. Pues digamos que no me encontraba en la mejor condición para hacer un podcast de calidad como te mereces. O en general, para estar haciendo cualquier cosa distinta a trabajar. Así que tomé la decisión, un poco drástica, de dejar de producir A la Aventura.
Y no solo eso, sino no hacer nada relacionado con el podcast, porque me conozco y sé que incluso echarle un ojo a mensajes o menciones en redes sociales haría que le dedicara mucho tiempo y me pusiera a ver cómo estaba todo, y eso no era lo ideal en ese momento. Pero ese periodo de tiempo ya pasó, ya me he acostumbrado más a mis responsabilidades en el trabajo, ahora ya tengo proyectos que yo mismo he iniciado y por lo tanto puedo coordinar mejor. También el trabajo independiente ya se ha detenido, lo cual, aunque significa menos ingreso, es también mucho más tiempo para mí. Estoy sano, he perdido peso, de la pérdida buena, quiero decir, y también me siento más tranquilo y menos tenso. Así que creo que me siento en condiciones de seguir haciendo a la aventura, que es algo que disfruto mucho, aunque sí requiere de mucho esfuerzo. Eso sí, de todos modos, para evitar que este tipo de situaciones ocurran de nuevo, haré algunos cambios a la manera de producir el podcast. Probablemente no produzca 4 episodios al mes, uno cada semana, para evitar sobrecargarme de trabajo y también para poder preparar mejor cada episodio y leer más. Seguramente va a cambiar la estructura de Patreon, que lo tengo muy descuidado, y también he decidido crear enlaces de afiliado de Amazon. Esto porque varios escuchas me han dicho que han comprado los libros de los que hemos hablado en el podcast y les hubiera gustado poder comprarlos a través de Amazon con un enlace de afiliado para poder apoyar al podcast. Así que esta será otra manera en la cual puedes ayudar a que se cubran los gastos de producción y otras cosas. Así que cada episodio habrá un enlace de cada libro del que hablemos para que puedas comprarlo en Amazon México. Y si usas ese enlace, a mí me toca una comisión que se va pues a estos costos de producción y también quizás a comprar libros de los cuales hablar. Algunas cosas aún están realmente por definir. Por ejemplo, no sé si sea mejor hacer un episodio de podcast cada 2 semanas, o 3 episodios por mes, o cuál sea la mejor rutina para poder producir bien a la aventura. Y también no sé si algún escucha quiera enlaces de afiliado no de Amazon México, sino de Amazon Estados Unidos, o si Patreon podría hacer algo diferente, pero ya quería empezar a grabar de nuevo. Y esa es la historia. Básicamente eso es todo lo que ha ocurrido. No me queda más que darte las gracias a ti por tener paciencia, por el apoyo, por ser parte de los mejores escuchas que yo podría pedir, y espero que me puedas acompañar la siguiente semana. Y no te olvides, visita alaventura.net. De verdad que hay muchas cosas interesantes ahí, y de todo de lo que he hablado, seguro te lo vas a encontrar en ese sitio, alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día y no dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres, a tu manera. Y recuerda, hay otros mundos además de este. Hasta la próxima.